Bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a continuar con Romanos. Y pues la carta a los Romanos, como ya lo hemos estado viendo, es una carta por la que debemos de ir despacio, especialmente con este capítulo, el capítulo 9, porque muchas veces ha sido malinterpretado y es malinterpretado todavía y mal entendido, porque la gente se olvida de lo que Pablo está hablando. Recuerda que siempre debemos de leer y estudiar la Biblia en contexto, y el contexto aquí es Pablo respondiendo a la pregunta de qué le pasó a Israel, de que qué onda con el propósito de Dios para el pueblo de Israel, ya que leemos a lo largo de casi toda la Biblia que Dios hablaba de Israel, y pues de repente Pablo llega y enseña algo diferente, va a los gentiles con salvación al mismo tiempo que los judíos y les habla de justificación gratuita aparte de la ley y aparte de Israel. Les habla de una posición en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasó con Israel y sus promesas? ¿Dios comenzó una religión nueva? ¿O qué onda? ¿Dios abandonó definitivamente al pueblo de Israel? Y ya estuvimos cubriendo la respuesta a estas preguntas durante los últimos veintitantos versículos. Tuvimos que ir al Antiguo Testamento, ver profecías para entender un poco el cómo Dios operaba en aquel entonces. Recuerda las clases de Abdías y de Malaquías. Y también para tener un mejor entendimiento de lo que estaba pasando y de lo que está pasando en este capítulo, de lo que Pablo estaba hablando. Vamos a continuar con el versículo 24 del capítulo 9, y lo que hemos aprendido hasta ahora es que no todo Israel obtiene las promesas, que no todo Israel es Israel. ¿Recuerdas a Abraham y cómo tuvo varios hijos? A Ismael con Agar lo tuvo, Abraham, y a Isaac lo tuvo con Sara, y varios más con Cetura, Génesis 25 creo que es. Sin embargo, solo Isaac recibió la promesa. Isaac tuvo 2 hijos y solo uno de ellos recibió la promesa, Jacob. Así que aprendimos el principio de que no todo Israel recibe las promesas, sino a quien Dios escoge. Dios escogió a Isaac, Dios escogió a Jacob, y con ambos Dios estuvo involucrado en su concepción. Dios los escogió. Fue por su elección y no la de Abraham, que quería escoger a Ismael, o la elección de Isaac, que quería bendecir a Esaú. No es solo por ser descendiente de Abraham o de Isaac o de Jacob que uno puede decir que merece las promesas. No, Dios es el que escoge sus propósitos y tienes que entrar al propósito de Dios, sea cual sea. Y los que dividen correctamente saben que se debe discernir lo que Dios hace dependiendo del punto en la línea de tiempo en la que nos encontramos estudiando. Porque su propósito para la iglesia es diferente a su propósito para Israel. Dios tiene un propósito para la iglesia de habitar en los lugares celestiales y para Israel de reinar en la tierra sobre las naciones gentiles. También aprendimos que Dios puede responder a los pecadores como Él quiera. Vimos eso en las clases pasadas. Como Dios dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Cubrimos el endurecimiento y la misericordia y cómo Él puede responder como Él quiera. Él es el que juzgará. Él es el que ofrece salvación y cuando la gente lo rechaza o responde negativamente a su voluntad, a su plan, Dios decide si responde con misericordia dando oportunidad tras oportunidad o con una mano dura diciendo, ¿no quieres responder a mi voluntad? Pues vas a pagar las consecuencias. Y eso depende completamente de Dios. Él decide cómo responder. Él no es injusto al tomar cualquiera de esas decisiones porque todos nosotros somos personas pecadoras, culpables. También aprendimos del barro y del alfarero y cómo hizo de la misma masa, esto es algo importante, 2 vasos. Y hablamos de quiénes eran estos 2 vasos, el vaso de honra y el vaso de deshonra, el vaso de gloria y el vaso de ira. Vimos que la masa es Israel. Fuimos a Jeremías 18 y fuimos a Isaías, varias profecías en Isaías y nos dimos cuenta de esto. Y los 2 vasos son Israel, de la misma masa. ¿Cómo que los 2 vasos son Israel? Sí, Israel incrédulo, desobediente y deshonroso e Israel creyente, obediente y honroso. Este Israel estaba tratando de entrar al propósito de Dios, el Israel creyente. Entonces, en la clase pasada identificamos los 2 vasos. Uno recibe misericordia y el otro endurecimiento. Y en esta clase vamos a aprender que el remanente de Israel consiste de judío y gentil. Aprendimos en la clase pasada que hubo gentiles que entraron al programa de Israel y como Israel incrédulo, a pesar de haber nacido en Israel, no entra al propósito de Dios. Así que debemos discernir entre el creyente y el incrédulo en la nación de Israel, y entre el creyente y el incrédulo entre los gentiles. Porque puede ser un gentil y entrar al programa de Israel, o puede ser un judío y no ser parte del programa. Esto que aprendemos aquí nos será muy útil cuando lleguemos a Romanos 11 y se hable del gentil siendo injertado al árbol de Israel, de la severidad y de la bondad de Dios, etcétera, etcétera.
Todas estas cosas que vemos en Romanos 9 nos van a ayudar en Romanos 11, así que no olvidemos lo que Dios propuso para el pueblo de Israel y cómo lo va a lograr. Entonces, en la clase pasada terminamos hablando de estos dos vasos. Hicimos el punto de que Dios, queriendo mostrar su ira, Él no olvida los pecados de estas personas, sino que está dispuesto a mostrar su ira. Dice, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Pablo explica cómo Dios quiere que los vasos de misericordia, o sea, Israel fiel, el grupo fiel del pueblo de Dios, que el remanente reciba gloria. Así que para que los vasos de misericordia reciban gloria, soporta a los vasos de ira hasta el día señalado en el que derrame su ira sobre el mundo. Es como lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La idea es que más gente pueda entrar al vaso de misericordia en el programa de Israel. Hubo ocasiones en la historia de Israel en las que Dios soportó con mucha paciencia. Le provocaban a ira, hicieron el mal como nación y no derramaba su ira inmediatamente. De hecho, como vimos en Malaquías, se cuestionaban el si realmente vendría su ira. El grupo incrédulo de Israel dudaba de la intervención de Dios. La Biblia dice que Dios regresará en juicio. Malaquías 4:1 dice que Él regresará, que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Consumirá a aquellos que no sean fieles a su propósito. Romanos 9:23 habla de los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hablando de Israel, preparado para la gloria de Dios en la tierra, en el reino, como nación sobre las naciones. Israel sería el recipiente de la gloria de Dios, pero también el canal de la gloria de Dios a las demás naciones. En Romanos 9:24, Pablo, hablando de estos vasos de misericordia, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, dice esto, y ya hablamos de esto anteriormente. El llamado de Dios no es este llamamiento invisible, místico, misterioso o secreto por el que no sabes qué sucedió. No es un control de las cuerdas de tu corazón, sino las palabras de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Llamas a alguien a que haga algo. ¿Y cómo lo haces? Usando su nombre y usando palabras. ¿Sí? Llamas a alguien por nombre y utilizas palabras al llamarle. En este versículo el llamado es Dios escogiendo su propósito, diciéndoselo a Abraham con las palabras de tendrás un hijo, luego diciéndoselo a Isaac es en Jacob y no en Esaú, y diciéndoselo a Jacob que tendrá hijos, etcétera, etcétera. Él usó palabras que podemos leer. Dios nos ha llamado a nosotros a salvación mediante el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Este mensaje, Dios llama al remanente de Israel a ser obediente a su propósito en el reino, y podemos leer de esto en los profetas. ¿Y cuál es este mensaje? ¿Cómo luce este mensaje? Sigan los mandamientos y tengan fe en el Mesías. Mismo mensaje de Santiago. Romanos 9:24 nos dice que los llamados son no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Al hablar de Israel, de sus promesas y de su programa, tendemos a pensar que es algo exclusivo para ellos, que nadie más es beneficiado, y no es así. El programa de Israel tiene en mente todo el mundo. Génesis 12:3 nos dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El programa de Israel consiste en que Dios escogió a una nación, los exaltó y ellos serían el canal de bendición para todo el mundo. El éxito del programa de Israel es muy importante para las naciones fieles, haciendo lo que Dios decía que se hiciese, bendecir a Israel. Porque Israel era la nación por medio de la cual recibirían bendición. Así que no es solo de los judíos, sino también de los gentiles, en cuanto al propósito de Dios, que abarca a ambos. Ahora, sí había una diferencia entre Israel y las demás naciones. Dios separó a Israel, los exaltó, pero como ya lo vimos, el propósito de Dios no solo se ha tratado de los judíos. La salvación venía de los judíos, pero las bendiciones que Dios les daba tenían que ser canalizadas a las naciones. Podemos leer que en el pasado hubo vasos de misericordia entre los mismos gentiles. Rahab, ella no era judía. Sin embargo, ¿no recibió misericordia cuando Jericó fue atacada? ¿Por qué se le perdonó la vida? Porque ayudó al pueblo de Israel y fue parte de los vasos de misericordia. No recibió la severidad de Dios o el juicio de Dios sobre Jericó. Por bendecir a Israel recibió bendición. Otro ejemplo es Ruth. Ella era una moabita, y los moabitas eran el resultado de la relación entre Lot y una de sus hijas. Entonces, ¿qué hace Ruth, una moabita, con un libro en la Biblia?
¿cómo es que siquiera se menciona? Y podemos leer en Ruth 1 que hablaba con su suegra y mientras hablaba con ella le dijo que iba a abandonar a sus dioses y que iba a seguir al Dios que ella estaba siguiendo, al Dios de Israel. Debido a que bendijo al pueblo y al Dios de Israel recibió bendición. Así que nunca ha sido solo de los judíos. La intención de Dios siempre ha sido traer salvación al mundo, pero bajo el programa de Israel era a través de Israel. Muy diferente a cómo Dios está operando hoy, ya que la salvación es traída por medio de Jesucristo, la cabeza de la iglesia, y nosotros siendo miembros de su cuerpo comunicando el mensaje. Pero no hay una nación mediante la cual Él esté trabajando hoy. Además, a Israel le fue prometido un territorio determinado, y a la iglesia nunca se le prometió un pedazo de tierra. Se nos llama embajadores porque se nos prometió un lugar en el cielo. La reina de Saba es otro ejemplo que vemos en Primera de Reyes con Salomón. Ella trajo toda clase de presentes a él. En ese tiempo fue la cúspide de Israel y las naciones venían a traer presentes y oír la sabiduría de Salomón. La gente de Nínive. Jonás ni siquiera quería ir a ellos porque no eran judíos y nadie los quería. Jonás, después de lo del gran pez, etc., llegó ahí, predicó el mensaje más corto posible y ¿no se arrepintieron las personas de Nínive? Sí, y no recibieron el juicio de Dios, sino misericordia. Atendieron a la profecía que Jonás les dijo de parte de Dios y recibieron misericordia. Podemos ver que los vasos de misericordia no son solo judíos. El ser un vaso de misericordia es determinado en si estás en el propósito de Dios o no, seas judío o seas gentil. La pregunta que estamos respondiendo en este capítulo es, ¿qué le pasó a Israel? ¿Qué pasó con su propósito? Y pues aprendemos que el propósito de Dios se cumple a través de los que reciben las promesas por fe. Los que entran a su propósito no son aplastados, sino son parte de los vasos de misericordia. Cuando Jesús vino, Él ministró bajo el programa de Israel. Recuerda que Él nació bajo la ley, Gálatas 4:4, y que vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres de Israel y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Romanos 15:8 y 9. Jesús ministró bajo el programa en el que había una distinción entre Israel y las demás naciones, y mientras ministró tratando de purificar la nación y prepararla para el ministerio de ser sacerdotes para el mundo, Él les dijo a sus discípulos que no fueran a los gentiles en Mateo 10:5. No porque odiara a los gentiles, sino porque Israel debía ser salvo primero. ¿Cómo serían bendecidos los gentiles por medio de Israel si Israel no era bendecido primero? Así que Jesús les dijo a sus discípulos que no fueran por camino de gentiles y que no entraran a ciudad de samaritanos, sino que fueran antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una vez que estas ovejas ya no estén perdidas ni esparcidas, entonces podían ministrar a las demás naciones. En Lucas 24, 46, 47, después de haber resucitado y de que se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, entre los gentiles, lo cual era el propósito de Israel. Pero dice, comenzando desde Jerusalén. La agenda de los discípulos de predicar perdón de pecados en el nombre de Jesús debía comenzar en Israel primero, en Jerusalén. Si Jerusalén no lo recibía, ¿cómo iba a funcionar el programa de Israel? Si Israel no era salvo, si Israel no lo recibía, ¿cómo iba a cumplir Dios su propósito para Israel y las naciones? Y ese es el punto de Pablo aquí, que Israel no lo recibió, sino que tropezó. Se les ofreció esto y ellos no lo recibieron. Y las preguntas que se hacen aquí es, ¿quién sí lo recibió? ¿Cómo es que se soluciona? ¿Y cómo va a suceder en el futuro? Romanos 9, 10 y 11. Entonces, en Lucas 24, 47 les dijo que comenzaran en Jerusalén. En Hechos 1 les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que recibiesen poder del cielo, y habiéndolo recibido, fueran testigos comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y después hasta lo último de la tierra. Hay una razón por la que los 12 apóstoles se quedaron en Jerusalén después de la dispersión por la persecución de Saulo en Hechos 8, porque eso es lo que dice, que se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que así lo hicieran. Tenían que evangelizar a Jerusalén primero con el mensaje de Jesucristo y el reino antes de poder continuar con los gentiles. Y esto es lo que hace a Pablo revolucionario al haber sido salvo por gracia y enviado directamente a los gentiles. En Hechos 22, 18 vemos un registro de la salvación de Pablo que sucedió en Hechos 9 y vemos que Jesús mismo le dijo a Pablo que saliera de Jerusalén porque no recibirían su testimonio acerca de él. Hechos 22, 18. Así que no es que Dios
ya había terminado su obra con los israelitas y ahora estaba avanzando hacia los gentiles, sino que Israel rechazó el propósito de Dios y él comenzó algo nuevo utilizando el apóstol Pablo para llevar este mensaje de salvación directamente a los gentiles, al mismo tiempo que judíos. Entonces, los llamados del versículo 24 incluye no solo a judíos, sino también a gentiles fieles. Fíjate que he escuchado otra interpretación de estos versículos que también tiene sentido. Esta dice que cuando dice que judíos se refiere a judíos de Judea, y cuando dice gentiles se refiere a los judíos entre las naciones, porque gentiles significa naciones. Ahora, tiene sentido porque hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que dicen que Dios va a llamar y reunir a los judíos que están entre las naciones y los va a traer a Israel. La dispersión de Israel comenzó desde los asirios, cientos de años antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los romanos. Desde ese entonces las 10 tribus se dispersaron entre las naciones, después fue el exilio a Babilonia y ya no todos regresaron, así que todavía había más judíos que se quedaron entre las naciones. Y el punto de esta interpretación es Romanos 11:29, que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Francamente, ambas tienen sentido. La de que los llamados son tanto judíos como gentiles fieles, por cosas que pues veremos en Romanos 11 acerca del árbol de Israel, etcétera, etcétera, y la interpretación de que está hablando de judíos en Judea y judíos en las naciones, entre los gentiles. Y cómo las promesas de Dios son también para ellos. Obviamente, porque las promesas de Dios son irrevocables y porque hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que hablan de que Dios va a reunir a los judíos que están esparcidos entre las naciones. Yo me inclino más hacia la interpretación que habla de los llamados a ser vasos de misericordia, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pero quería darte otra interpretación que había oído y tiene sentido. Pero tú estúdialo y convéncete. Pero bueno, como ya lo dijimos, las cosas que estamos aprendiendo en Romanos 9 son importantes y nos van a ser útiles para interpretar adecuadamente Romanos 11. En Romanos 11 veremos ramas injertadas que consisten de judíos y gentiles, el remanente de Israel, los que fueron fieles al propósito de Dios. Vamos a seguir leyendo aquí en Romanos 9, versículos 25-26, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Versículo 26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Vamos a pasar algo de tiempo en los versículos 25-26 porque muchas personas leen el versículo 24 y ven la última palabra del versículo 24 que dice gentiles, y como ya lo hemos mencionado, el problema de la gente con Romanos 9, 10 y 11 es que llegan a estos capítulos con la suposición de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son el principio de la iglesia. Pablo está hablando aquí en Romanos 9 del tiempo de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, del principio de Hechos, y pues podemos identificar eso. Sin embargo, muchos piensan que la iglesia comenzó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y debido a esto, cada que ven gentiles, cada que ven que Israel no obtiene el reino, asumen que la iglesia es la que lo obtiene. Y sabemos que la iglesia, como la conocemos, no comenzó en Mateo, ni comenzó en Hechos 2, ya que no había conocimiento del cuerpo de Cristo o del misterio de Cristo hasta que le fue revelado al apóstol Pablo en Hechos 9. Entonces, ven la palabra gentiles en el versículo 24 y luego ven que Pablo cita profecía y creen que es una profecía que habla de la iglesia. Y en un momento vamos a ver y darnos cuenta que lo último que podría ser es la iglesia. De hecho, los gentiles que se mencionaron en el versículo pasado ni siquiera son gentiles, mucho menos la iglesia. Pero cuando muchas personas leen estos versículos dicen, pues ha de estar hablando de gentiles. ¿Sí? Estos que no eran su pueblo. Pero vamos a leer esto en Romanos 9, 25, 26. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y al lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Estos dos versículos no son las palabras de Pablo, sino las palabras del profeta Oseas. Las palabras de Dios mediante el profeta Oseas. Y comentarista tras comentarista lee esto y dice, los gentiles nunca fueron llamados pueblo de Dios, así que esto está hablando de los gentiles. Sin embargo, la regla para la correcta interpretación es que cuando veas que alguien está citando alguna profecía del Antiguo Testamento, regreses al lugar de la profecía y obtengas el contexto de la profecía. También obtén el contexto del lugar en el que se está citando esta profecía. Por ejemplo, mira el contexto de Romanos 9 y cuando veas que se cita profecía, regresa al lugar de donde la está citando y obtén el contexto. Y pues en este caso, Oseas 1:10 y Oseas 2:23 son las citas de Romanos 9. No lo leas fuera de contexto. Esto desafortunadamente sucede mucho. La gente hace uno u otro, o ninguno, y malinterpretan el versículo.
No puedes tomar un versículo del Antiguo Testamento fuera de contexto y usarlo para otro propósito. Sin embargo, esta ha sido la práctica del cristianismo moderno y ha dificultado el estudio bíblico. Los predicadores hacen esto mucho. Toman versículos del Antiguo Testamento fuera de contexto y creen que están siguiendo el ejemplo de Jesús cuando no es así. Creen que Jesús agarraba cualquier versículo independientemente de su contexto y lo usaba para algo más, cuando este no es el caso. Él citaba escrituras según su contexto. Lo mismo con Pablo. Cuando cita profecías, lo hace para enseñar ciertas cosas. Entonces, es importante conocer de lo que la profecía en su contexto habla cuando está citando el Antiguo Testamento. De hecho, en Romanos 8, Pablo cita un salmo para enseñar algo, y la gente a la que le escribía entendía el contexto de ese salmo. Pablo cita un versículo de este salmo que dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esto es Romanos 8:36. Y en el siguiente versículo dice: así no es como somos nosotros. Él hace un contraste y como que hace la pregunta: ¿somos como unas pobrecitas ovejitas que van al matadero? Y dice: claro que no, somos más que vencedores en medio de todas las cosas. Pero bueno, lo que hace es citar algo para demostrarte algo que no eres. En ese caso de Romanos 8, Pablo asumía que ya conocían el resto de la Biblia, en ese entonces el Antiguo Testamento. Ahora, nosotros que vivimos correctamente decimos que la doctrina para la iglesia la encontramos en las epístolas de Pablo. Sin embargo, debemos entender el resto de la escritura o nos vamos a atorar cuando Pablo cita el Antiguo Testamento. Y cuando la gente mira que Pablo cita profecías, entra en pánico y comienza a decir cosas como: Pablo enseñó lo mismo que Pedro, y no leen los versículos en contexto. Lo que está sucediendo en Romanos 9 es que Pablo estaba hablando de lo que pasó con Israel en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cita Oseas, que si vamos ahí, veremos que está hablando de Israel y no de los gentiles. Vamos ahí para ver esto a detalle. Recuerda que acabamos de hablar de los vasos de misericordia y los vasos de ira. Y Dios dijo que los vasos de misericordia son los que Él llamó. Y nota que en ambas profecías de Oseas, que Romanos 9, 25 y 26 cita, encuentras la palabra llamar. Esto es a propósito. Pablo no está hablando de los gentiles, sino de los vasos de misericordia que Dios preparó de antemano para gloria y que Dios llamó. Estos vasos contienen judíos. Romanos 9:25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Romanos 9:26. Y en el lugar, donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto tiene que ver con el llamamiento de Dios. ¿Quién es el vaso de honra y quién es el vaso de ira? Vamos a ver qué dice Oseas. El libro de Oseas es un libro profético muy bueno, porque describe el cumplimiento de la profecía de Dios a un pueblo rebelde. Él creó la nación, es su primogénito, Éxodo 4:22, son su pueblo, y a lo largo de la historia Israel se rebelaba y lo desobedecía a Dios, trayendo sobre sí las maldiciones que habían acordado bajo el antiguo pacto, bajo la ley. Oseas profetizó durante un tiempo en el que Israel tenía una guerra civil y se había dividido entre las 10 tribus del norte, llamada Israel, y las 2 tribus de Judá, que estaban al sur. Esto causó 2 líneas de reyes. Puedes estudiar esto en Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. El profeta Oseas estaba hablando de la rebeldía de Israel, las 10 tribus del norte que habían sido capturadas por sus enemigos primero. Tiempo después lo mismo le sucedió a Judá, las 2 tribus del sur donde estaba Jerusalén. En Oseas capítulo 1 versículo 2 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Por si no lo sabías, está hablando de una prostituta. Continuamos leyendo. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué dice algo tan extraño? Porque eran señales para el pueblo. Dios estaba tratando de comunicarles algo a ellos, a los israelitas. Dios le dijo a Oseas que se buscara una prostituta por esposa, porque la tierra de Israel, fornica apartándose de Dios. Entonces, Oseas, el libro de Oseas, no es una profecía felicitando a la nación, sino una profecía en la que el mensaje es: la regaron otra vez. Y Dios dice: el matrimonio de Oseas es un ejemplo para la nación. Oseas 1:3 dice: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Eventualmente vemos que tienen 3 hijos y cada uno de sus hijos son una lección. Sus nombres
son lecciones, nos dan una lección. Oseas 1:4, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Si haces una búsqueda en tu Biblia o concordancia física o electrónica, te vas a dar cuenta de que Jezreel aparece varias veces en la Biblia. Jezreel es un lugar. Es como llamarle a uno de tus hijos Acapulco. Jezreel es un lugar famoso en la historia de Israel y es donde el rey malo Acab mató a un labrador de una viña para tener la tierra que él quería y no le quería vender. Primera de Reyes 21. Y es debido a esa sangre derramada que hubo guerras en ese lugar. Es en esa área donde está Megiddo, el lugar profético donde se peleará la batalla de Armagedón. Y aquí Oseas le pone a su hijo Jezreel, porque, continuamos leyendo, de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Oseas 1:4. Dios dice, voy a hacer que la casa de Israel cese, contraria con la casa de Judá. ¿Y cómo va a hacer esto? Mediante sus enemigos. Los van a conquistar, van a ser destruidos. Esas personas estaban siendo guiadas por un rey malo y no estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Y Dios tiene un propósito, se lo reveló a ellos y ellos escogieron rechazarlo. Y Dios puede responder con misericordia o con ira. Oseas 1:5, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Obviamente no escogió responder con misericordia en ese momento. Oseas 1:6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama. ¿Qué significará eso? Ahí mismo nos dice, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Qué crees que significa ese nombre? No más compasión, no más misericordia. En un punto Dios tuvo misericordia porque Él tendrá misericordia de quien quiere tener misericordia. Israel lo desobedeció y Él les mostró misericordia, les dio profetas y oportunidades para arrepentirse, pero ahora llega esta hija a la que nombra Lo Ruama y su nombre significa no más misericordia. ¿No acabamos de aprender de los vasos de ira y de misericordia? ¿Qué está sucediendo aquí? Tenemos a Israel que fue un vaso de misericordia en un punto. Dios estuvo soportándolos, dándoles una tras otra oportunidad y de repente dijo, ya no más, voy a derramar mi ira sobre ustedes. Oseas 1:6, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y utilizando el lenguaje de Jeremías 18, él iba a aplastar ese vaso y hacer otro. Ahora, miren Oseas 1:7 el contraste entre la casa de Israel, a la que Dios le dijo que no se compadecería más de ella, y la casa de Judá. Oseas 1:7, más de la casa de Judá tendré misericordia. En el versículo 6 dice, no me compadeceré más de la casa de Israel, o sea, no más misericordia para la casa de Israel. Y en el versículo 7 dice, más a la casa de Judá, tendré misericordia. En Romanos 9 aprendemos que hay dos vasos. Uno es un vaso de ira y el otro de misericordia. ¿Por qué Judá recibe misericordia? Porque si lees su historia, fueron más obedientes al propósito de Dios. ¿Por qué Israel recibe ira? Porque fueron desobedientes al propósito de Dios. Igual puedes leer la historia. ¿Qué está explicando Pablo en Romanos 9? Lo que le pasó a Israel. Porque durante el tiempo de Pablo, Judá tampoco estaba recibiendo misericordia. Jesús estaba en Jerusalén, o sea, en Judá, en la tierra de Judá, en las dos tribus del sur. Y dijo, ¡ay de ti, Jerusalén! ¿Dónde está Israel? Esparcido entre las naciones. Y Pablo explica que hay un remanente en Israel y ellos son los que reciben misericordia. En Oseas vemos lo mismo. Hay dos vasos, uno de misericordia y el otro de ira. Y estos, ambos, son Israel, pero dividido en las 10 tribus del norte llamadas Israel y las 2 tribus del sur llamadas Judá. Oseas 1:7, más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Él los salvará, Él será quien los salve, no será por su fuerza, sino por la fuerza del Señor. Oseas 1:8 y 9, después de haber destetado a Lo Ruama, a no más misericordia, concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios, ponle por nombre Lo Ami. Ay, Marco, yo la verdad, pues no sé hebreo, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo voy a saber qué significa esto? Continúa leyendo. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Qué significa el nombre? No son mi pueblo. Ahora, si eres un lingüista experto, te vas a dar cuenta de que Lo Ruama y Lo Ami tienen algo en común. El lo, al principio de cada palabra. ¿Qué crees que significa ese lo? Significa no. Uno significa no más misericordia y el otro significa no son más mi pueblo. Ese lo es algo negativo. Oseas 1:9 dice, ponle por nombre Lo Ami porque vosotros no sois mi pueblo y ni yo seré vuestro Dios.
¿A quiénes les está hablando aquí? ¿A quiénes les dice que no son su pueblo? A la casa de Israel, a las 10 tribus del norte, a los que no estaban en su propósito. No está hablando de gentiles. Toda esta profecía en Oseas 1 está hablando de la rebelde casa de Israel. Oseas 1, 9 y 10. Pone por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todos será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Entonces, para que no pienses que Dios es infiel para cumplir su promesa a Israel, aunque destruye a estas personas de las que habla, él dice, los hijos de Israel serán como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, tal como le prometí a Abraham. Ellos serán innumerables, cumpliré mi promesa. Oseas 1:10. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ¿dónde es ese lugar? Jezreel. Unos versículos antes lo leemos. ¿Dónde es este lugar? En Israel, las 10 tribus del norte. Eso es lo que nos dice el contexto. Los gentiles ni siquiera están siendo mencionados. Dios estaba juzgando a su pueblo por su rebelión contra él. Oseas 1:10. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ese es Lo-Ami, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces, mientras que vemos que Dios está del lado de Judá en contra de Israel, en el tiempo del profeta Oseas, Dios dice que vendrá el tiempo en el que Israel será salvo y será llamado hijo del Dios viviente, a pesar de que en ese momento iban a ser destruidos por su desobediencia. ¿Qué nos dice esto? Que lo que una vez fue un vaso de ira, puede ser un vaso de misericordia, si entra al propósito de Dios. Y para todos los que tienen en su cabeza una imagen de un olivo, si creen, serán injertados una vez más. Romanos 11:23. Lo que Pablo está haciendo es explicar, utilizando las profecías, lo que le sucedió al pueblo de Israel. Oseas 1:11 dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra. ¿Quiénes tendrán este solo jefe? Israel y Judá, las 12 tribus, un rey. ¿Dónde están los gentiles aquí? No los hemos visto por ningún lado. Pablo está citando este versículo en Romanos 9 refiriéndose al pueblo de Israel y no a los gentiles. Así que esto no es la iglesia. La iglesia era un misterio, no fue parte de las profecías. Oseas 1:11, y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Vamos a continuar con esta profecía en el capítulo 2 de Oseas, porque aquí es donde la gente cree que se habla de los gentiles. En Oseas, la mujer fornicaria representa a la nación de Israel. Y es importante reconocer esto, ya que cuando Oseas habla de su esposa, en realidad está hablando de la nación de Israel. Oseas 2:1 dice, decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama. ¿Qué observas aquí? O más bien, ¿qué no observas? Si Lo significa no, y Ami significa mi pueblo, y Ruama significa misericordia, ¿qué está diciendo? Son mi pueblo, tendrán misericordia. Oseas 2:2. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer ni yo su marido. ¿De qué estás hablando, Oseas? Tú te casaste con ella, tuviste hijos con ella, y dices que no es tu esposa. ¿Por qué? Porque había cometido adulterio, había quebrantado el pacto que habían hecho. ¿No te recuerda a algo que tiene que ver con Dios y un pueblo llamado Israel? Dios había desposado a la nación y él se había prometido a la nación, se había prometido a sí mismo mediante un pacto, y ellos quebrantaron el pacto que había entre ellos. La esposa es Israel. Como puedes ver, la profecía no es tan complicada, no es algo místico en lo que le inventas y lo puedes hacer cualquier cosa. La escritura te define lo que estas cosas significan, la profecía no es tan difícil. Mientras Oseas habla en metáfora, te dice lo que significa la metáfora. Oseas 2:4, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Ahí están los vasos de ira de los que Pablo habla en Romanos 9. Oseas 2:5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Iba tras otra gente, otros hombres, que según ella le daban lo que quería. Oseas 2:6 y 7. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Lo que sucede en la historia de Israel es que van tras otros dioses, dependen de otras naciones, y en clases pasadas vimos cómo fueron a consultar a Egipto antes que a Dios, y ese es el adulterio que la nación cometió. Como puedes ver, la nación de Israel es el tema central aquí, el tema de conversación aquí. Y como que esto me recuerda un poquito a la historia del hijo pródigo, ¿no crees? Oseas 2:11.
Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Ahora, una esposa no establece fiestas, lunas nuevas y días de reposo, pero Dios sí instituyó fiestas, lunas nuevas y días de reposo a una nación, la nación de Israel. Oseas 2:11 al 13. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y las castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Dios les dijo que lo destruiría, o que destruiría lo que creían que eran sus bendiciones, por haberse olvidado de él. Versículos 14 y 15 de Oseas 2. Pero he aquí que yo la ataré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Gomer, la esposa de Oseas, no vino de la tierra de Egipto. Sin embargo, la nación de Israel sí salió de la tierra de Egipto. Fue en ese tiempo que la nación de Israel nació. Fueron llevados al desierto. Por eso habla acerca de su juventud. Ahí fue donde la nación nació. Dios cuidó de esa nación en el desierto. Les dio lecciones, les dio un pacto, les dio provisión, les dijo su propósito para ellos. Y aquí Dios dice: voy a llevar de nuevo a esta nación al desierto, voy a purgarlos, enseñarles, y regresarán a los tiempos de su juventud. Oseas 2:16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa mi esposo, y nunca más me llamarás Baalí, que significa mi señor. Dice: irán tras de mí y no tras ídolos. Versículos 17 al 18 de Oseas 2. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Él les dice: voy a proveer para ustedes, voy a asegurarlos, voy a cuidarlos. Oseas 2, 19, 20. Y yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¿Cómo es que esta esposa, la nación de Israel, es desposada por Dios? Por su fidelidad, si permanece fiel. Ya dijo que la cortará. Dijo: esa no es mi esposa. Cuando la nación es fiel, dice: esa sí es mi esposa. Lo que tenemos aquí es un nuevo pacto. ¿Nuevo pacto? Sí. Jeremías 31:31 dice que Dios haría un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y aquí dice que desposará a la nación para siempre en fidelidad, e Israel conocerá a Jehová. En Jeremías 31, versículo 34 dice que en este nuevo pacto no habrá necesidad de enseñarle al prójimo, y que ninguno le diga a su hermano: conoce a Jehová, porque todo Israel será salvo, todos conocerán a Dios. Romanos 11:26 y Jeremías 31. Oseas 2, 21, 23. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami: tú eres mi pueblo. Y él dirá: Dios mío. ¿Qué significaba Lo Ruama? No tendré misericordia. Y dice: tendré misericordia de quien no había tenido misericordia. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Tendré misericordia de quien no había tenido misericordia. ¿A quién le llamó Lo Ruama? A Israel. ¿De quien no había tenido misericordia, pero ahora tendrá misericordia? De Israel. Israel no había recibido misericordia antes. La esposa no había recibido misericordia antes porque había cometido adulterio. Pero cuando regresa en fidelidad de ese desierto, Dios le da misericordia. Hace un pacto nuevo con ella, y en contexto o en esencia estaba renovando sus votos matrimoniales. Oseas 2:23 dice: y diré Lo Ami, ¿qué significa esto? No son mi pueblo. Le diré a Lo Ami: tú eres mi pueblo. Y él dirá: Dios mío. Dios dice en este versículo: tendré misericordia de los que en un tiempo no tuve misericordia, y le diré: tú eres mi pueblo, a los que en un tiempo les dije que no eran mi pueblo. ¿Quiénes son estos? ¿Quién era Lo Ruama? No más misericordia. Israel. ¿Quién era Lo Ami? No son más mi pueblo. Israel. ¿Quién será llamado Ruama? O sea, tendré misericordia. Israel. ¿Y quién será llamado Ami? Son mi pueblo. Israel. Mucha gente cree que siempre todo Israel es el pueblo de Dios,
cuando no es así. Hay gente en Israel que se rebeló contra Dios y hay gente en Israel que le fue fiel a Dios. Y ese es el punto del profeta Oseas y es el punto de Pablo también. Oseas 2:23 dice: y tendré misericordia de quien no tuve misericordia y diré a los que no eran mi pueblo, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. La gente en Israel adúltera y rebelde no dijo Dios mío, ellos menospreciaban a Dios. ¿Recuerdas que vimos esto en Malaquías? Ahora vamos a regresar a Romanos 9 y recordar que Pablo está citando al profeta Oseas después de haber hablado de los vasos de ira y de los vasos de misericordia. Dos vasos de la misma masa. Ya hablamos de esto, son dos grupos de personas dentro de la misma nación, Israel fiel e Israel infiel. Entonces hay vasos de ira y hay vasos de misericordia, y Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira para poder hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia, como Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Romanos 9, 22 al 25. Dios va a salvar a Israel, pero habrá gente a la que no va a salvar. El vaso de ira en Oseas 1 era Israel y el vaso de misericordia era Judá. Pero vemos en Oseas 2 que Israel, que no era el pueblo de Dios y que recibió ira y no misericordia, después de numerosas advertencias y llamados a arrepentirse, eventualmente volverá a ser el pueblo de Dios y recibirá misericordia. Dios hizo una promesa con la nación, no con la gente en ella. Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras, Mateo 3:9. Entonces, en Oseas vemos una lección importante acerca del remanente de Israel. Vamos ahora a 1 de Pedro 2, un versículo muy famoso y que regularmente es aplicado para la iglesia, cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, no es la audiencia a la que Pedro se está dirigiendo. Pedro nos dice su audiencia al principio de su carta y nos deja pistas doctrinales a lo largo de su carta. Esto que acabamos de ver en Oseas nos va a ser útil para el entendimiento de 1 de Pedro. Sabemos que Pedro fue uno de los 12 apóstoles, 12 por las 12 tribus de Israel, y como te dije, vemos que nos da pistas doctrinales que nos hacen darnos cuenta de a quiénes Pedro les estaba hablando. Era el remanente de Israel. Sin embargo, muchas personas no entienden esto y creen que le estaba hablando a la iglesia, que estaba hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero la gente de la que Pedro estaba hablando, o a la que le estaba hablando, habían gustado la benignidad del Señor. 1 de Pedro 2:3. Y en 1 de Pedro 2:4 dice: acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Escogida por Dios. Está hablando de Jesús. Ahora en Romanos 9 hablamos de a los que Dios escogió. ¿A quiénes escogió? A los que entraron a su propósito. El grupo de Pedro era fiel al hacer la voluntad de Dios, así que eran escogidos por Dios, tal como Jesús escogió a los 12 apóstoles para que estuvieran con él. Él no escogió gente que no andaba con él. 1 de Pedro 2:5 dice: vosotros también, escogidos por ser fieles al propósito de Dios, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Posiblemente hayas escuchado la enseñanza del sacerdocio de todos los creyentes. Viene de este versículo, sin embargo es algo equivocado. La iglesia no es una nación santa y nosotros no somos sacerdotes sino miembros del cuerpo de Cristo. Somos embajadores de Dios y mensajeros de la palabra de la reconciliación. Un sacerdote es un mediador entre dos entidades. Durante el reino habrá gentiles fieles que van a ir a Israel e Israel será el mediador entre ellos y Dios. Eso es lo que Dios quiso para Israel desde Éxodo 19. 1 de Pedro 2:5-9 dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Vamos a ver esto en Romanos 9 también. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Jesús vino a lo suyo y no lo recibieron. Juan 1:11. El punto de tropiezo de Israel es que unos creyeron en Jesús, pero otros no. Y cuando no creyeron en él, ya no estaban dentro del propósito de Dios. A pesar de ser parte de la nación, a pesar de que estaban siguiendo la ley, no lo recibieron a Jesús por fe, no tuvieron fe en el Mesías. 1 de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, los que sí creyeron que Jesucristo es el Mesías, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué está describiendo Pedro? Una nación en la que hay gente que cree y otra que no cree. Pedro está diciendo: yo soy un judío y creo, pero hay otros judíos que no creen. Nosotros creemos y obtenemos las promesas, somos escogidos, somos sacerdocio santo. Pero aquellos que no creyeron no obtienen nada porque son desobedientes, no creyeron. Para ellos esta piedra va a aplastarlos. Para ellos la piedra es una piedra de tropiezo.
para nosotros que creemos, la piedra es la roca en la que estamos parados y es preciosa. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Qué está haciendo Pedro? Describiendo lo que sucedió en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pedro estuvo ahí, les predicó a ellos en Hechos 2, y hubo unos que lo rechazaron y otros que sí creyeron. Israel estaba siendo dividido entre Israel fiel e Israel infiel. Israel que creyó en Jesucristo e Israel que no creyó en Jesucristo. Primera de Pedro 2, 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Estaban destinados a recibir el reino, eran parte de la nación de Israel, pero cuando Jesús vino no tuvieron fe en Él, y ellos no recibieron la promesa. Versículo 9, 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y ahí muchas personas dicen, ahí está, la iglesia es Israel. Sin embargo, estamos viendo que Pedro ha estado hablando de Israel todo el tiempo. No hay mención de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Israel es la nación santa, lo escogido es la porción fiel de Israel, Israel que tuvo fe. Esa es la nación de Dios, la nación justa de la que habla Isaías 26, y no la nación desobediente. 1 de Pedro 2, 9, 10. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Aquí está citando Oseas 1, pero que ahora sois pueblo mío. ¿Quién es esta gente? ¿A quién se refería Oseas cuando dijo esto? Al pueblo de Israel. Pedro está hablando de Israel, que había sido rebelde y desobediente, pero luego se arrepintieron. Luego, en fidelidad volvieron a Dios, fueron al desierto y Dios les dijo, haré un nuevo pacto con ustedes. ¿Qué pasó con Juan el Bautista cuando ministró en Israel? ¿Dónde ministró? En el desierto. Él dijo, vengan, bautícense y arrepiéntanse, el reino se ha acercado. Y aquellos que creyeron el mensaje del reino salieron de la ciudad al desierto a ser bautizados. Creyeron que el Mesías venía, Jesús vino y anduvo caminando por el desierto y hubo gente que lo siguió. ¿Por qué? Porque creían que era el Hijo de Dios. Está describiendo lo que sucedió en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No está hablando de que Dios instituyó la iglesia ahí, sino que Él estaba separando al verdadero Israel del Israel falso, Israel creyente del incrédulo, y Jesucristo mismo fue la piedra, ya fuera la piedra de tropiezo o en la que uno se pararía. Él fue el factor divisor. Entonces, cuando Pedro habla del pueblo que no era pueblo, no se refiere a gentiles, tal como Oseas no estaba hablando de gentiles, sino de Israel. Está hablando de Israel que en un tiempo no fue pueblo, pero que había sido purificado, se había arrepentido y Dios estaba respondiendo con misericordia. Y eso es lo que estamos viendo en 1 de Pedro 2. Y hay unos que dicen, pues aún no estoy convencido de que Romanos 9, Oseas 1, 1 de Pedro 2 estén hablando de Israel a pesar de que dicen lo mismo. Bueno, pues vamos a seguir leyendo en Romanos 9. Romanos 9:27 dice, también Isaías clama tocante a Israel. ¿Ves esto? Dice, Isaías también dice algo acerca de Israel. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿de quiénes ha estado hablando en los versículos anteriores? Del pueblo de Israel. Acaba de decir, y otra cosa acerca de Israel es esto que el profeta Isaías dice. No está hablando de gentiles aquí. El tema del capítulo es el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Y cita Isaías 10:22. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces aprendemos en Oseas que a pesar de que los llama Lo Ami y Lo Ruama, que significa no son mi pueblo y no me compadeceré de ellos, o sea, no tendré misericordia, también reitera en Oseas 1:10 que serán como la arena del mar, serán innumerables. La promesa que Dios le hizo a Abraham se cumplirá eventualmente, pero no en ese momento. En ese momento eran vasos de ira. Y esta es una lección que debemos aprender, que el Israel que existió en cualquier punto del tiempo no siempre fue el pueblo de Dios. Hay gente que cree que solo porque hay una nación de Israel, ellos deben de ser el pueblo de Dios. Y esto no es así. Incluso en la Biblia, muchas veces el Israel del momento no era el pueblo de Dios. En muchas ocasiones, Dios mismo se opuso a la nación de Israel porque fueron desobedientes y no quisieron arrepentirse después de que Él les dijo una y otra vez que lo hicieran y les dio una tras otra oportunidad para hacerlo. Esto llegó al punto de decir, pues me voy a deshacer de ustedes. Y una y otra vez podemos ver que Dios los destruyó, Él deshacía el vaso, lo destruía, mas no por completo. Siempre preservó algo. Había un remanente al que le cumplía sus promesas.
Entonces, no podemos decir que cada Israel que ha existido ha sido el pueblo de Dios, tan solo por ser Israel según la carne. Eso es lo que Pablo quiere enseñarnos en Romanos 9, que no todos los que descienden de Israel son israelitas, Romanos 9:6. Pero si no entras al propósito de Dios, no importa cómo te llames a ti mismo, no eres del pueblo de Dios, incluso si eras Israel. Así que hubo varias ocasiones en las que Dios se opuso a su propio pueblo y, como ya lo mencionamos, siempre dejaba un remanente. No podía destruirlos por completo porque tiene una promesa que cumplir. Nadie puede encontrar restos de Sodoma y Gomorra porque Dios los destruyó por completo. Y vamos a ver que Pablo, citando a Isaías, dice que si Dios no hubiera dejado un remanente, Israel habría sido como Sodoma y Gomorra. Cada que Dios juzgaba a la nación, siempre dejaba una porción. ¿Por qué? Porque tiene una promesa por cumplir. Entonces, Israel no siempre ha sido el pueblo de Dios, no siempre ha sido la nación santa o los sacerdotes que Dios quería que fueran, y este fue el caso durante el tiempo en el que Jesús anduvo en la tierra. Hubo unos que creyeron, pero la mayoría no lo hizo. Vamos a Isaías 10 para obtener el contexto de esta profecía y ver por qué la citó el apóstol Pablo en Romanos 9:27, que dice: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. La promesa que Dios le hizo a Abraham es que su descendencia sería como la arena del mar, pero la promesa no fue que todos los que descendieran de él serían salvos. La promesa fue que tendrían una descendencia innumerable y que a través de él serían benditas las naciones. Isaías 10 es un capítulo fascinante que trata de la venida del reino y de la venida del anticristo. Habla de cómo Dios va a tratar con Israel durante el tiempo de la tribulación. Llegará el tiempo en el que Dios derramará su juicio sobre la nación de Israel para purgarlos del mal y que lo que quede sea plata, oro, algo santo. Esto lo vimos en Malaquías 4, 3 y 4. Entonces, para ser parte del remanente, de lo que quede, o de lo que queda, de lo que resta, uno tiene que estar dentro del propósito de Dios. Lo que Dios hace en Isaías 10 es tomar a un rey gentil, el rey de Asiria, y lo usa como su vara de hierro en contra de la nación de Israel. Y en Isaías 10, versículos 16 y 17 dicen: por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en su ministerio terrenal del trigo y la cizaña? Para esto lee Mateo 13, versículos del 24 al 30. Él dijo: déjenlos crecer juntos, porque llegará el día en el que regresaré y separaré el trigo de la cizaña. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Gentilmente? No, prontamente. Consume el lugar y lo que quede es lo bueno. Este es un tema repetitivo en las profecías. Estas hablan de cómo vendrá en fuego el Señor Jesucristo y purificará a la nación. Juan el Bautista dijo que había uno que venía después de él que bautizaría con Espíritu Santo y fuego, Mateo 3:11. Este fuego es juicio, y esto también lo vimos en Malaquías 3 y 4. Isaías 10, 17, 18. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Será algo rápido, algo pronto. Uno será tomado y el otro dejado, como dice Mateo 24:40. Muchos piensan que ese es el rapto de la iglesia, pero no es así. Ahí está hablando de juicio en Mateo 24. Y el contexto te dice que el que es tomado es el malo y el que es dejado es el bueno. Para esto lee Mateo 24, versículos 37 al 41. Isaías 10:19 dice: y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. ¿Los árboles que queden? Sí, el remanente. Hay juicio, hay fuego consumidor, y lo que quede será en número que un niño los puede contar. Entonces, aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, Romanos 9:27. Aunque el número de Israel sea grande, no todos entran. Habrá un juicio antes de entrar. Isaías 10:20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió. Ya no dependerán de otras naciones, ya no se apoyarán en otros amantes, como dijo Oseas. Dependerán de Dios, y los que no serán consumidos. Isaías 10, 20 y 22. Sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. No toda la nación, sino el remanente, es lo que está diciendo. La destrucción acordada rebosará justicia. El juicio acordado rebosará en justicia.
es un juicio justo, según verdad, como dice Romanos 2. No habrá nadie que quede fuera del juicio de Dios, no hace acepción de personas, Romanos 2:11. Así que estas personas necesitan estar protegidas al ser fieles al propósito de Dios, u obtendrán la ira de Dios. Solo un remanente será protegido. Isaías 10:23 dice, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Está hablando del juicio de su nación. En Romanos 9:27, Pablo citando a Isaías dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y podemos ver que hace este punto a lo largo de todo el capítulo. Se tiene a todo Israel, sin embargo, no todo Israel es el Israel que recibe las promesas. Y Pablo demuestra esto con los profetas. Siguiente versículo, Romanos 9:28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿Qué está haciendo Dios en estos versículos? Juzgando. Dios dice que este juicio es algo que se hará con prontitud, será rápido, como lo leímos en Isaías 10. No habrá tiempo de nada. Necesitan estar listos, como dijo Jesús. Si no están listos, serán consumidos. Isaías 10:23-25, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. ¿Por cuánto tiempo el anticristo será usado como juicio en Israel? Por muy poco tiempo, no por mucho tiempo. Vamos a brincarnos a los versículos 33 y 34 que dicen, he aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el remaje con violencia y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo. En Romanos 9:28 vemos que dice que Dios ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Está hablando de la obra que hará en Israel cortándolos. Hay una rama en el árbol que Él corta. ¿Rama? ¿Cortar? ¿No te suena familiar? ¿No te suena como a Juan 15 y Romanos 11? Donde hay una vid o un árbol y el que no lleva fruto o el que no cree es cortado. Dios corta a los altivos y ¿quién es preservado? Los humildes. Jesús dijo una y otra vez, sean como niños, sean humildes, tengan fe en mí, porque al hacer esto no serán cortados. Pero la gente de la que habla Isaías 10:33-34 será cortada por ser altivos, por ser orgullosos y rebeldes ante Dios. Vemos lo mismo en Malaquías 3, donde Dios dice que va a regresar y consumirá a la gente infiel en la nación y preservará a la gente fiel. Ezequiel 6:8 también dice que habrá un remanente que Dios preservará, y esto lo hace porque Él cumplirá su promesa. Y Romanos 9 está hablando de lo mismo, de las promesas de Dios. Dios no ha terminado con Israel. El estado actual de Israel no es el estado final de Israel. Y lo que estamos viendo es que Él va a lidiar con Israel, pero con el remanente de Israel, a los que llamó, lo que Él escogió, lo santo, lo que haya quedado después del juicio. Entonces Dios ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Será algo rápido, hablando de los años de tribulación. Siguiente versículo, Romanos 9:29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Aquí Pablo está citando Isaías 1:9. Y como ya lo mencionamos, ir a la cita en el Antiguo Testamento es de gran beneficio para ti porque te ayuda a utilizar tu Biblia como diccionario y a sacar el contexto o saber por qué la persona cita esa escritura, ya que no lo va a citar fuera de contexto o nada más porque sí. Aquí le llama a Dios el Señor de los ejércitos. Y esto es algo que vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos. Él es el que comanda los ejércitos del cielo. Vemos en el Antiguo Testamento que enviaba ángeles a enviar mensajes y en ocasiones los mensajes no eran buenas noticias, sino juicio. Y vemos que había destrucción rápida. Y es lo mismo que estamos viendo aquí. Sodoma y Gomorra fueron destruidos de repente. El juicio fue rápido. Ya no están, desaparecieron después del juicio. Isaías dice en Isaías 1:9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Él dice, habríamos sido como ellos si Dios no nos hubiera preservado un remanente. Entonces, no había diferencia entre los pecados de Israel y los pecados de Sodoma y Gomorra, salvo que Dios le había hecho una promesa a Israel. Así que por su propia promesa no pudo destruir por completo a Israel como a Sodoma y a Gomorra. Tuvo que preservar una parte, o como dice Isaías, un resto pequeño, un remanente. También aprendemos que Él no cumplirá su promesa hasta que ese remanente le sea fiel. No le dará bendiciones a la gente infiel.
Y eso es lo que estamos aprendiendo en Romanos 9. ¿Quién es Israel y qué le pasó a las promesas que Dios les había hecho? Y este resto pequeño o remanente va a ser el que va a recibir las promesas y lleve el fruto. ¿Qué le pasó a las promesas de Israel? Le fueron dadas al remanente que llevaba el fruto. Y esto es lo que dice Mateo 21:43. Vamos a leerlo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, Israel infiel. Este es Jesús hablando a los escribas y fariseos y les dice, les va a ser quitado el reino a ustedes, Israel infiel, porque no creen en mí. Y será dado a gente que produzca los frutos de él, del reino, Israel fiel, la gente en la nación que sí creía en él como el Mesías. La mayoría de la gente lee este versículo en Mateo 21:43 y dice, le dio el reino a la iglesia. Está hablando de la iglesia. Sin embargo, las promesas del reino fueron dadas a la nación de Israel y la iglesia no es una nación. La gente de la que habla, la nación de la que habla, que produce los frutos, es el remanente de Israel. Ahora, Dios le dio una oportunidad a Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdas cuando Abraham estuvo hablando con el Señor y le dijo, si hay 50, si hay 45, si hay 30, si hay 20, si hay 10? Y Dios dijo, si hay 50, si hay 45, si hay 30, si hay 20 o 10, no los destruiré. Dios dio misericordia, envió a sus ángeles y ellos lo rechazaron. Dios dio una oportunidad, lo rechazaron y respondió en ira. Dios le da una oportunidad a Israel, envía a Jesús y unos lo recibieron, pero otros lo rechazaron. Pedro predica en Pentecostés y unos recibieron el mensaje, pero otros lo rechazaron y comenzaron a perseguir y a matar a los discípulos. ¿Puedes ver el patrón? Sin embargo, el propósito y las bendiciones de Dios se llevan a cabo a través del remanente. Ahora, hasta este punto no hemos visto todavía la iglesia, el cuerpo de Cristo en Romanos 9. Reconocer esto es muy importante porque muchas personas creen que la iglesia está en todos lados en Romanos 9, 10 y 11. Y la gente quiere poner a la iglesia en todos lados, sin embargo no se habla de ella aquí. Está hablando del pueblo de Israel y el propósito de Dios para Israel. Vamos a seguir leyendo aquí en Romanos 9, versículos 30 y 31. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a qué, Pablo? ¿De qué ha estado hablando Pablo en Romanos 9? Del propósito de Dios para Israel. ¿Qué pues diremos del propósito de Dios para Israel? De la adopción, de la gloria, de los pactos, de la ley, del culto, de las promesas. Seguimos leyendo. Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Romanos 9:31. Más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Lo que tenemos aquí son judíos y gentiles, y Pablo dice que lo que sucedió es que los gentiles la obtuvieron por fe, mientras que los judíos no la obtuvieron, porque no la buscaron por fe. Y la gente dice, ahí está, es la iglesia la obtuvo por fe, e Israel no la obtuvo porque pues no tuvo fe. La iglesia reemplaza a Israel. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuándo es que se le ofreció el reino a Israel? ¿Cuándo fue que rechazaron al Mesías? ¿Y la iglesia estuvo ahí? ¿Quiénes eran parte del remanente fiel? La iglesia no. Fueron los apóstoles, fue la gente en el aposento alto en Pentecostés. La iglesia, el cuerpo de Cristo no existía todavía. Entonces, ¿qué onda con estos gentiles? ¿Quiénes son estas personas? Ya hablamos de algunos gentiles en la historia de Israel, pero nota lo que dice en Romanos 2. ¿Qué pues diremos acerca de Israel? Que Israel tropezó con la roca, Israel tropezó con la piedra de tropiezo, sin embargo hubo gentiles que no tropezaron. Cuando Jesús, la roca, vino, hubo judíos que tropezaron y no lo recibieron, pero también hubo judíos que sí lo recibieron. Además, hubo gentiles que lo recibieron también. ¿Qué? ¿Cómo pudieron recibirlo estos gentiles cuando hubo judíos que no lo hicieron? Pablo lo describe aquí, porque ellos lo recibieron por fe, creyeron en él. Esta es una verdad que debería de ser conocida en Israel. Ya hemos hablado de cómo el propósito de Dios era bendecir a las demás naciones por medio de Israel. Y en Romanos 2:10 dice, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío y también al gentil, al griego. Esto está hablando del pasado de Israel. En el pasado, bajo la ley, se ofrecía gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno y al judío y también al gentil. Si el gentil hacía lo bueno, era bendecido por la ley de Israel. Si hacía lo bueno, recibía bendición de Dios. Entonces, judío y gentil estaban en el mismo bote, con los judíos teniendo más privilegios. Romanos 2:11, porque no hay excepción de personas para con Dios. Pablo describe la manera en la que se operaba en el pasado bajo el programa de Israel. No había excepción de personas. Cuando se trataba de juicio, no se respetaba a la persona, su título o posición terrenal. Si una nación gentil bendecía a Israel, Dios bendecía a esa nación gentil. Si una nación gentil maldecía a Israel, Dios maldecía a esa nación gentil. Esa era la promesa, Génesis 12:3. Un ejemplo claro son los edomitas. Estudiamos esto en Abdías, cómo Edom se opuso a la nación de Dios
Israel. ¿Y por qué es que Dios aborreció a Esaú, a los edomitas? Porque violentaron contra la nación de Israel. Abdías 1:10. De haber bendecido a Israel, habrían sido bendecidos. Entonces, no hay acepción de personas con Dios. Se trata de meterte a su propósito. Eso es hacer lo bueno, seguir el propósito de Dios, lo cual nos hace darnos cuenta de la importancia de conocer cuál es el propósito de Dios para hoy. Pero bueno, Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. No es la ley la que te salva de perecer o la que te hace que perezcas, porque los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Seguimos leyendo. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La ley no te protege y la ley no es una excusa para juzgar solo a unos. La ley da conocimiento de pecado para todos. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Solo por ser Israel y oír la ley no significa que eres automáticamente justo. Tienes que hacer la ley, tienes que entrar al propósito de Dios. En el pasado, el pueblo de Israel no podía decir, creo en Dios, pero no voy a hacer lo que Él dice. Es algo ridículo. Su fe no podía estar sola, debía de ser acompañada por obras, como lo que dice Santiago en Santiago 2:20. Su fe estaba en la ley. Eso era lo que Dios había dicho que se hiciera. Esas habían sido sus instrucciones. Romanos 2:14, porque cuando los gentiles, ¿gentiles? Así es, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿cómo por qué podrían hacer eso? Porque estaban bajo el programa de Israel en el pasado. Esa era la provisión de Dios en ese tiempo, esa era la instrucción que Dios había dado. Romanos 2:14, 15, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Lo que vemos es que hay gentiles que al hacer lo bueno, entrar al propósito de Dios, pueden ser bendecidos, pero que al hacer lo malo, ir en contra del propósito de Dios, serían castigados. Al igual que los judíos, si obedecían, serían bendecidos, pero si desobedecían, serían castigados. Pero cuando se trata de juicio, no hay acepción de personas con Dios. Romanos 2:11. Dios tiene una promesa para con el pueblo de Israel, pero su juicio es puro a todos los hombres. O como dice Romanos 2:2, es según verdad. Regresando a Romanos 9, versículos 30 y 31, vemos que hubo gentiles que recibieron al Señor Jesucristo y que creyeron en Él y alcanzaron la justicia que es por fe. Israel tenía una ley de justicia. La ley es perfecta, es santa, es justa. Lo vimos en Romanos 7. Ellos la tenían, pero no todos la seguían. E incluso los que sí la seguían no la hacían o no la cumplían en fe. Y esto lo aprendimos en Malaquías y en Isaías 1. Hacían los rituales, pero sus corazones no estaban en ellos. Y Dios ve los corazones. No habían circuncidado sus corazones. Luego hubo gentiles que hicieron lo bueno y Dios vio que sus corazones eran correctos. Y la piedra de tropiezo con la que Israel tropezó fue fe en el Mesías. Vamos a Juan 3:18. Todos conocen Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La idea de Juan 3 es que Dios estaba amando al mundo al entregar a su Hijo bajo el programa de Israel, porque estaban viviendo bajo el programa de Israel. Recuerda que Jesús vivió bajo la ley, bajo este programa. Dios, bendiciendo al mundo mediante las promesas cumplidas a Israel, era su demostración de amor, porque Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Dios envió al rey de Israel a la tierra, para que ofreciera salvación a Israel, y así el mundo pudiera ser bendecido mediante Israel. De esa manera amó Dios al mundo. No puedes poner tu nombre ahí. No operamos bajo el mismo programa de Israel. Dios te amó tanto a ti, pecador, que murió por ti y resucitó para tu salvación. Romanos 5:8. Ese es un mensaje diferente al de Juan 3:16. En ninguno de los evangelios encontramos la palabra de la cruz como la encontramos en las cartas de Pablo. Pero bueno, en Juan 3:18 Jesús dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si creías en Él, no eras condenado, pero el que no creía en Él ya estaba condenado. Fe en Cristo como el Mesías prometido era un requisito para Israel. Podías haber estado siguiendo la ley y dando los sacrificios, podías haber estado dando los diezmos, pero si no tenías el discernimiento, los ojos y oídos, ojos para ver, oídos para oír, para ver que Jesús era el Mesías del que los profetas estaban hablando, no estabas en el propósito de Dios, no serías parte de Israel que recibía las promesas. Vamos ahora a Lucas 7, ya que estamos en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan del mismo tiempo, ¿sí? Juan, de hecho, fue escrito para mostrarle a Israel que necesitaban
tener fe en el Mesías y que creyeran, y para que creyeran que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto lo leemos en Juan 20:31. Y a medida que leemos los evangelios nos damos cuenta de que hubo gente que sí creyó y otra que no. En Lucas 7, versículo 2, vemos que el siervo de un centurión estaba enfermo y a punto de morir. Y en el versículo 3 dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Él consultó judíos y les pidió que fueran a Jesús a rogarle que fuese a sanar a su siervo. En Lucas 7, versículos 4 y 5 vemos que estos judíos le dijeron a Jesús: Él es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este centurión bendecía a la nación de Israel. Ellos le dijeron: Señor, Él merece que lo visites. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Este centurión, este gentil, le estaba diciendo a Jesús: tú estás por encima de mí. Fíjate nada más, este tipo tenía tanta fe de que Jesús era el Hijo de Dios y que él tan solo era un gentil, así que no era digno de que entrara a su casa. Versículos 7 y 8. Por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Él sabía lo que era la obediencia y la autoridad. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose a la gente, dijo a la gente que le seguía, que eran judíos: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Wow! ¡Qué vergüenza para el pueblo de Dios!, ¿no? ¿Quién sí estaba teniendo fe? Un centurión gentil. Entonces, aquí tenemos a un gentil obteniendo justicia que Israel debía haber obtenido por la ley. Deuteronomio 6:25 dice que Dios les daría justicia si cumplían la ley, pero Israel no obtuvo la justicia de la ley, porque fallaron al seguirla y no tuvieron fe en el Mesías. ¿Qué sucede entonces? No obtuvieron lo que se había preparado para ellos. Pero este gentil, al que no se le había dado ningún privilegio, obtiene justicia porque tuvo fe en el Mesías. Vemos otro ejemplo en Mateo 15, ya los hemos mencionado estos dos ejemplos, donde una mujer cananea se le acerca a Jesús y éste la ignora. Ella era una gentil, y Jesús le dijo: no fui enviado a ti, perro gentil, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a leer la historia en Mateo 15, versículos 21 y 22. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella estaba pidiendo misericordia y nos damos cuenta aquí que ella sabía cómo obtenerla. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Qué lindo, ¿no? Jesús ni siquiera le respondió. Seguimos leyendo. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Dijeron: es una gentil, no queremos tener nada que ver con ella. Versículo 24 de Mateo 15. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús se da la vuelta en respuesta a la petición de sus discípulos y él la iba a despedir. Le dijo: no fui enviado a ti, fui enviado a ellos. Ellos son mi pueblo. Tú serás bendecida de otra manera, por medio de ellos. Mateo 15:25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Era persistente. Le dijo: necesito tu misericordia. Tú eres el Señor. Versículo 26. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Quiénes son los hijos? Israel. ¿Quiénes son los perros? Los gentiles. Sin embargo, ella demuestra que no es como cualquier gentil, que no quiere tener nada que ver con el propósito de Dios. Ella demuestra que era fiel, y Jesús no había visto esto en Israel: fidelidad. Mateo 15, 26, 27, respondiéndole, él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, la mesa en la que Israel estaba sentado. Ella estaba diciendo: obtenemos las bendiciones a través de Israel, Señor. Y Jesús dijo: es correcto. Mateo 15, 28. Entonces respondiéndole Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe. El tema de conversación era la fe, incluso durante el tiempo de Jesús. Ahora, no solo la fe, porque todavía estaban bajo la ley, y Jesús enseñó que se cumpliera la ley, pero se necesitaba fe, porque sin fe en lo que se hacía, no tenía sentido. Tenías que tener fe en Jesucristo como el Mesías. Versículo 28 de Mateo 15. Hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Estamos viendo a dos gentiles, el centurión y la mujer cananea, que recibieron por fe a Jesús como el Mesías. ¿Y quién rechazó al Mesías? ¿Quiénes lo pusieron en la cruz? Los judíos. Sí, los romanos ayudaron también, pero
El pueblo de Dios lo quería y eran los que estaban gritando crucifíquenlo. Vemos otro ejemplo en Hechos 10, Cornelio. ¿Quién es Cornelio? Un gentil, más específicamente un romano, era de Italia, y él recibió algo que gente en Israel no obtuvo. ¿Qué pasó con Israel? Tropezó con el hombre Jesucristo. Sin embargo, vemos a un gentil en Lucas 7, a una gentil en Mateo 15 y a otro en Hechos 10 que sí creyeron en él. En Hechos 10 vemos que Cornelio, un hombre romano que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, a esta persona Dios lo oyó, le envió un ángel que le dio un mensaje para que le hablara a Pedro. Pedro va, le predica el evangelio del reino, Cornelio cree el mensaje, cree que Jesús es el Hijo de Dios y terminó hablando en lenguas, lo cual lo hizo identificarse con el grupo fiel de Israel creyente, grupo del cual aparentemente los gentiles podían ahora ser parte. Pedro ve esto y dice, ¿estás hablando en lenguas? Pensé que eso era nada más para mí. Entonces Pedro estaba viendo que este gentil recibió el mismo poder que ellos y que los gobernantes de Israel no estaban obteniéndolo. En Hechos 11:18 vemos que Pedro regresa con sus colegas y con temor les explica por qué había ido a predicarle a un gentil. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esa es la respuesta de Israel fiel. Conocían el propósito de Dios, sabían que a través de ellos los gentiles serían bendecidos. Ahora, ¿cómo respondió Israel infiel a los gentiles? Lee Hechos 26, donde Pablo está explicando lo que Jesús le dijo que hiciera, y él estaba haciendo un recuento de lo que había sucedido durante su conversión, y dice, Cristo me envió a los gentiles, y tan pronto dijo gentiles, estos judíos incrédulos se levantaron furiosos. ¿Por qué? Porque para ellos era herejía ir a los gentiles con salvación, ya que ellos eran los judíos, el pueblo de Dios. Tropezaron con el hecho de que era por fe en el Mesías, y no por su ascendencia, la ley o la circuncisión. La justicia venía por fe en el Señor Jesucristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ellos estaban rechazando esto y no obtuvieron las promesas. Pero el remanente sí, incluso algunos gentiles, pero Israel infiel no, porque no tuvo fe en el Mesías. Lo que estamos viendo es que hay gentiles en Lucas 7, Mateo 15 y Hechos 10, y ninguno de ellos era parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia no estaba allí. La mujer cananea incluso admitió ser un perro que comía de las migajas de la mesa de los hijos. Esa no es la iglesia, esa no es la posición de la iglesia. En el pasado hubo gentiles siendo bendecidos que no eran parte de la iglesia, pero tuvieron fe en el Mesías. De eso está hablando Pablo. ¿Qué le pasó a las promesas de Israel? Vemos que algunos gentiles las obtuvieron por la justicia que es por fe y que Israel debió tener, mas no fue así. La justicia siempre ha sido por fe. Habacuc 2:4 dice, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17 dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes son los que son justificados? Los que tienen su fe puesta en la provisión de Dios, conforme a la dispensación en la que viven. Y lo que Pablo explica es que Israel no tuvo fe, y no la hizo. ¿Recuerdas cómo utilizó Pablo a David como un ejemplo de justicia imputada por fe? ¿Recuerdas que habló de Abraham e hizo la pregunta de cómo es que fue contado como justo? ¿Cuando estaba circuncidado o cuando estaba incircuncidado? Y la respuesta es que fue justificado antes de ser circuncidado. Fue por fe, no por obras. La ley ni siquiera había sido dada cuando Abraham fue contado como justo. Abraham ni siquiera fue un israelita. ¿Cómo? Sí, porque Israel fue su nieto, Jacob. A Jacob se le cambió el nombre a Israel y por eso se le llama la nación de Israel, Israel, y los hijos de Israel. Entonces, no fue sino hasta Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, que existieron los israelitas. Abraham no fue un israelita ningún día de su vida. Pero en Romanos 4, Pablo está explicando que la justicia viene por fe, no por la ley, no por obras, no porque seas Israel, no porque sea según la carne. En Romanos 4:11 dice que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Él tuvo fe primero y luego fue circuncidado. La circuncisión no le dio el derecho a las promesas. Él tuvo fe en las promesas primero y luego fue circuncidado porque era obediente a la palabra de Dios, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Y si recuerdas, hablamos de cómo había gentiles que eran parte del programa de Israel y no estaban circuncidados y contaban a Abraham como su padre, aunque no sean Israel. En Romanos 9 estamos viendo un remanente que tiene parte en el reino, que es parte del cumplimiento de su pacto, y no son la iglesia, y tampoco son Israel, son gentiles. La iglesia está compuesta por gente que no es judía ni gentil. Bajo el programa de Israel hay judíos y gentiles, y ambos pueden ser bendecidos por Dios.
Romanos 4, 11 y 12 dice, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Te recomiendo que vayas a las clases de Romanos 4 para que refresques tu memoria en cuanto a esto. Romanos 4, 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. El programa de Israel. Programa que tiene que ver con la tierra. Nuestro programa tiene que ver con el cielo. Ahora, nota que dice que la promesa no fue dada por la ley, sino por la justicia de la fe. Siempre ha sido así. No es que solo porque poseían la ley serían herederos del mundo. Tenían que recibir esto por fe. Y Santiago explica en Santiago 2:20 que la fe sin obras es muerta. Tenían que hacer las obras. Romanos 4:14, 16. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. El reino de Dios se acercó a Israel, pero lo recibieron aquellos que tuvieron fe, que estaban en el propósito de Dios y que creían que Jesucristo es el Rey, el Mesías. Esa fue la palabra que fue predicada en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Regresamos a Romanos 9, 30, 31, que dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Siguiente versículo. Romanos 9, 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. Pensaron que la herencia venía por el hecho de estar bajo la ley, de tener la ley, de ser un sacerdote en el templo. Sin embargo, estaban equivocados. Debían tener fe en Jesucristo. Buscaron justicia por las obras de la ley. Y Romanos 4 dice que no es por las obras de la ley, sino por fe. Abraham recibió las promesas por fe y no por la ley, al principio. Después se le dieron instrucciones de que hiciera obras, la circuncisión, etcétera, etcétera. Continuamos leyendo en Romanos 9:32. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Es Jesús. Es Dios manifiesto en la carne. Él vino a su pueblo Israel y la mayoría lo rechazó. Gentiles creyeron en él e Israel lo rechazó, porque iban tras una justicia que no era por fe, sino por obras de la ley. La fe es la piedra angular de la dispensación de la gracia y el programa de Israel. ¿Puedes ver cómo todos los hombres han sido salvos por fe? La diferencia es ¿fe en qué? Nosotros tenemos fe solamente en la muerte y resurrección de Jesucristo. No tenemos fe en una tierra prometida, no estamos esperando tener un reino en la tierra. Nuestra fe está en la cruz de Cristo para vida eterna. Ellos tenían fe en un rey, ellos tenían fe en el Mesías, ellos tenían fe en que Dios cumpliría sus promesas y que reinarían sobre las demás naciones. En eso estaba la fe de Israel, y los gentiles bajo este programa tenían fe en que Israel era la nación mediante la cual ellos serían bendecidos, y que Jesús era el que traería bendición a Israel. Él es el rey. Entonces, siempre ha sido por fe, pero la pregunta es, ¿en qué estaba su fe? Hacer esta pregunta y observar cuidadosamente lo que lees te va a ayudar a resolver el conflicto de Santiago 2:24 y Romanos 3:28. Santiago tiene su fe en algo diferente a Pablo en Romanos 4 y en Romanos 3:28. Abraham tuvo su fe en algo diferente al principio de su relación con Dios y al final de su vida. ¿Por qué? Porque Dios le dio más información. A medida que Dios dispensa más información, nuestra respuesta a Él cambia conforme a la información extra. En Romanos 9, 32, 33 vemos que cuando la piedra de tropiezo vino, fue una ofensa para Israel. Sin embargo, los que creyeron en Él no serán avergonzados. Los que recibieron al Mesías reciben las promesas. Creer en el Mesías era el requisito para ser parte del remanente, y eso fue lo que Dios estipuló. Tienes que creer en mi Hijo. Entonces, tenemos a Pablo hablando de lo que le sucedió a Israel y del remanente, pero ¿por qué está hablando de esto? Porque esta es una pregunta frecuente y vamos a hablar más de la piedra de tropiezo y la fe que Israel debió tener en Romanos 10. Pero ¿por qué está hablando Pablo de esto? ¿Con quiénes está hablando? Como recordarás, la carta a los romanos no está dirigida solamente a los gentiles, sino también a los judíos. Había judíos y gentiles en Roma. Estaba ahí el remanente hebreo. Había hebreos ahí. Pedro nunca fue allá. Pablo no había ido ahí todavía. Después sí fue. Sin embargo, había personas que habían oído de Jesucristo y eran parte del remanente. Y tal vez digas, ¿cómo sabes? Porque Hebreos 13:24, el libro dirigido al remanente de Israel y que describe el programa de Israel, al final de este dice, los de Italia os saludan. ¿Italia? ¿Roma? Había gente en Roma leyendo el libro de Hebreos. Entonces, Pablo tiene que explicar cómo es que estas personas a las que Hebreos está dirigido no están recibiendo las promesas todavía.
En Hechos 2:10 vemos que en el día de Pentecostés había gente de diferentes naciones que eran judíos. Había gente de Roma que oyó a Pedro. No dice si creyeron o no en su mensaje, pero lo oyeron. Hechos 10:1 dice que Cornelio era de la compañía llamada la Italiana. ¿Qué pasó con Cornelio? Cornelio creyó el mensaje de Pedro y habló en lenguas. Era parte del remanente y recipiente para las bendiciones del reino. Y Pablo escribe en Romanos para explicar todo lo que estaba sucediendo. Había un Israel creyente en Roma y un Israel incrédulo en Roma. Pablo va en Hechos 28 a Roma y con lo que se encontró es que había judíos incrédulos. Entonces, había judíos creyentes y judíos no creyentes. Había gentiles creyentes del programa del reino y obviamente gentiles no creyentes por todos lados. Es por eso que Pablo se toma este tiempo para decir lo que sucedió. Puede ser algo confuso, pero prestando detenida atención a las profecías del Antiguo Testamento y la singularidad de la revelación dada al apóstol Pablo del misterio de Cristo, las cosas pueden esclarecerse. En Romanos, Pablo está explicando la salvación y lo que le sucedió a Israel. ¿Por qué? Porque un gentil se haría la pregunta de qué le sucedió a Israel. El gentil que es salvo por gracia por medio de la fe en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, ¿cómo por qué se preguntaría eso? ¿Cómo por qué le importaría? Porque había gente que pudo haber dicho, un momento Pablo, Pedro me dijo algo acerca de un reino que viene, ¿por qué no ha venido? O porque había judíos ahí que se preguntaban, ¿cómo es que los gentiles están recibiendo algo que era de nosotros? Priscila y Aquila eran de Roma. Romanos 16:3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Ellos son parte de la audiencia y son de Roma y son judíos. Romanos 16:7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. ¡Wow! ¿Ya ves? Pablo no fue el primero en recibir esta revelación de Cristo, aunque él mismo dijo que sí. Y hay gente que cree que esto destruye la postura de que a Pablo se le reveló una cosa nueva a la mitad del libro de Hechos 9, cuando no es así. No destruye esta postura. Puedes estar en Cristo según las profecías o según el misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos. Estas personas en Cristo antes que Pablo eran parte del remanente, eran parte del grupo de Pedro. ¿Y dónde estaban? En Roma. Y Pablo dice, salúdenmelos. Entonces Pablo está explicando quiénes reciben las promesas y por qué. Él explica en estos capítulos por qué rechazó a Israel y aceptó a gentiles en el remanente, aquí en Romanos 9, al final de Romanos 9. Y en el siguiente capítulo vamos a ver más de lo que Israel debió hacer o lo que debió creer para poder ser partícipes de las promesas. Pero bueno, terminamos con Romanos 9 y con esto terminamos la clase de esta semana. Espera las siguientes clases de Romanos 10, de Romanos 11. Vienen unas clases acerca de la familia, de cómo funciona la familia, de cómo funciona un matrimonio piadoso, la función del hombre, la función de la mujer, la función de los hijos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya vendrán en estos días, en estas próximas semanas. Te agradezco el tiempo que estás invirtiendo en estudiar la palabra de Dios. Por mi parte es todo y nos vemos a la próxima.